terminar con el tema de la evolución histórica del derecho del trabajo, del derecho laboral. Antes de comenzar, simplemente recordarles que el lunes no hay clase, como ustedes, de clase de esta materia ni de ninguna otra, ¿verdad? Porque hay suspensión de clases en la facultad por la actividad que ya comentamos por el seminario de investigación. Y recuerden que están todos invitados entonces a participar del seminario. El seminario se va a transmitir, solo la conferencia inicial de la mañana se va a transmitir por el canal de YouTube de la facultad, o sea que aquellos que no puedan ir lo pueden seguir por YouTube, pero obviamente si no van no obtienen certificado. Aquellos que vayan, ahí llenan un formulario en la entrada del Paraninfo y después obtienen un certificado, ¿verdad? O sea que eso es un poco la actividad que tenemos prevista para el día lunes, con lo cual nos vamos a reencontrar con todos ustedes el próximo miércoles como próxima actividad. Recuerden que el seminario comienza 8:15 de la mañana. El seminario, que tienen colgado toda la información en la página de la facultad, comienza a las 8:15 de la mañana. Bien, también recuerden que tienen colgado ya la lista de alumnos en la página EVA, también tienen el programa, y bueno, y a medida que van sucediendo las clases, también van a encontrar el material que vamos a ir indicando. Pero esto va a ser, obviamente, a medida que vaya desarrollándose cada uno de los temas. Bueno, antes de comenzar, Melina, ¿tiene alguna información o pedido de aclaración? Sí, buenas noches, profe. ¿Cómo estás? Quería consultarte respecto a la clase pasada, si la colgaste en EVA porque no la encontré y quería saber si era que te habías olvidado o yo no la encontré nomás. No, está colgada, sí. El link de la clase pasada, el link está colgado, sí. Lo encuentran ahí. Ah, gracias, lo busco entonces mejor. Profe, una consulta, porque yo me retiré antes de la clase pasada, no sé el motivo por el que están pasando la cédula de identidad al chat. ¿Es para pasar asistencia, controlar la asistencia? Bueno, los compañeros en realidad me dijeron que hay un sistema por el cual cuando ustedes se conectan quedan registrados, con lo cual supongo que es por eso que están pasando la cédula. Supongo que debe ser para... Disculpe, profe, hay profesores que piden eso para certificar que la persona es, pero perfecto, no sabía. El reporte en realidad el registro del Zoom lo hace automático. Exactamente. Claro. En realidad lo que tomamos nosotros es el Zoom, o sea que está buena la aclaración, dejen de pasar la cédula, entonces no tiene ningún tipo de sentido, no lo vamos a tomar en cuenta. Lo que tomamos en cuenta es lo que dijeron los compañeros, el reporte de Zoom que larga la EVA. O sea que no lo hagan más eso. Pensé que lo estaban haciendo por ese motivo, para que después revisáramos. Pero si el reporte de Zoom lo larga la máquina, olvídense. Bueno, ¿alguna otra aclaración o vamos al tema de fondo? Bien, entonces vamos a concluir en el día de hoy la presentación del tema de el desarrollo histórico de la disciplina. Recuerdan que en la clase pasada hablamos de qué es el derecho del trabajo. Recuerdan que vimos algunas definiciones, qué función cumple, y ahí hablamos del sentido protector, del sentido de compensación de esa desigualdad o desequilibrio negocial entre las partes de la relación individual. Y después también hicimos algunos señalamientos muy básicos en cuanto a cómo se reguló a lo largo de la historia, desde el punto de vista jurídico, por supuesto, desde el punto de vista de las reglas, qué reglas hubo para regular el trabajo. Y recuerdan que dijimos, bueno, la esclavitud, el trabajo de los hombres libres en Grecia y Roma, a través de la figura del arrendamiento de obra, para regular ese tipo de trabajo, en cambio el derecho de propiedad para regular al trabajo esclavo. Después hablamos que en la Edad Media habían talleres o corporaciones o gremios donde había trabajo libre, y ahí aplicaba por lo tanto un estatuto que creaba cada corporación, y ahí establecía cuáles eran los derechos y las obligaciones del aprendiz, del oficial, del medio oficial, del maestro, o sea, de todas las personas que trabajaban en la corporación, en el taller de la Edad Media. Y por otro lado había relaciones forzosas o relaciones no libres de vasallazgo entre el señor feudal y los que trabajaban en el campo, ¿verdad? El vasallo, que estaba sometido a
a un trabajo obligatorio. Recuerden que dijimos que ahí otra vez encontramos fórmulas de trabajo que no eran libres o voluntarias. Y después llegamos a la Revolución Industrial, y ahí dijimos que, esto lo vamos a ver un poco con más detalle, la Revolución Francesa, recuerdan ustedes que la Revolución Francesa abolió tanto las corporaciones como las relaciones de vasallazgo, las relaciones de servidumbre, y estableció que todos los hombres iguales ante la ley, estableció la libertad, el derecho de propiedad, estableció también que no... Entonces, que en la edad, que en la Revolución Francesa, Profe, se está trancando y no se entiende. ¿Ahora sí me están escuchando? Se corta. Ahora sí me están escuchando. Ahora sí, pero todo Ahora lo anterior sí. que dijo se escuchó todo entrecortado. De acuerdo, entonces lo reitero. Estábamos parados en la Revolución Francesa, y ahí dijimos que la Revolución Francesa, 1789, lo que hizo fue abolir tanto los gremios que habían en la Edad Media, como también las relaciones de servidumbre, y estableció que todos los hombres son libres para desarrollar un emprendimiento comercial, industrial, o para trabajar a las órdenes de un contratante, de un empleador, y estableció además el concepto de igualdad jurídica de todos los hombres frente a la ley, y por lo tanto abolió el trabajo esclavo o todas las relaciones que fueran de carácter forzoso. Desde ese momento ya no pueden haber más relaciones de trabajo que tengan carácter forzoso. Estamos dejando de lado, ya lo dijimos en la clase pasada, la cuestión del trabajo en las cárceles. Eso lo dejamos aparte porque tiene todo un régimen mucho más complejo que vamos a explicar dentro de algunas clases. Entonces, dejando eso de lado, esas situaciones, o también dejando de lado las situaciones excepcionales donde puede haber una guerra y a veces se puede establecer en algunos países trabajo forzoso, pero por situaciones excepcionales, por situaciones de carácter extraordinario, o sea, en situaciones normales, como ustedes saben, las constituciones actualmente establecen la libertad de trabajo. Y bueno, eso fue consagrado, o ese concepto es heredero de la Revolución Francesa. Entonces, lo que se genera con eso, vamos a ver, es una relación de trabajo libre, pero que a lo largo de los años se demostró, o digamos, había evidencia empírica de que ese trabajo era realizado, o ejecutado, cumplido, por los trabajadores en condiciones que no siempre eran dignas o satisfactorias, o más bien eran en condiciones muy malas, tanto desde el punto de vista de la seguridad y la higiene, como desde el punto de vista de la cantidad de horas de trabajo, que eran muy largas, desde el punto de vista de la retribución, que era muy baja, desde el punto de vista de la estabilidad laboral, porque el trabajador podía perder el empleo por la sola voluntad del contratante y sin necesidad de que expresara ningún tipo de motivo, causa ni justificación. Entonces el empleo era de carácter muy precario, y a su vez tampoco existían las protecciones que hoy día conocemos y que ahora vamos a explicar. Entonces eran desde 1789 en adelante en el mundo, las relaciones de trabajo pasaron a estar regidas por el Código Civil, por el régimen de arrendamiento de obra o servicios, en el cual lo que se establecía es que las partes libremente negociaban y pactaban las condiciones en las que se iba a contratar el trabajo y a ejecutar el trabajo. Entonces, el trabajo pasó a estar regido por el arrendamiento de obra o servicios, que recuerdan que ya venía de la época del derecho romano, pero que ahí estaba pensado para el trabajo libre en el sentido de que era realizado por el trabajador independiente, autónomo, o sea, por el artesano, por el hombre libre de Grecia o por el hombre libre de Roma, de la ciudad romana. Entonces, ese que no estaba sometido y que fijaba libremente el precio de su trabajo frente al cliente que lo venía a contratar, ¿verdad? Aquel que venía a decirle, bueno, al carpintero, quiero que usted me haga una silla, una mesa, o, ¿verdad?, el que venía a pedir un trabajo de herrería, en fin, y ahí libremente pactaban el precio. Cuando se crea entonces la sociedad capitalista, al abrirse la sociedad medieval, las relaciones de servidumbre, y al también quedar derogadas las reglas que se establecían dentro de los talleres de trabajo de las corporaciones de la Edad Media, entonces
la empresa, digamos así, la empresa comercial, industrial, rural, etcétera, pasó a contratar a los trabajadores que libremente vendían su trabajo, ¿verdad?, sin ningún tipo de imposición por parte del Estado, sino que las partes tenían total libertad para establecer las reglas y las condiciones bajo las cuales se cumplía ese trabajo. Y eso llevó a lo que se llamó la cuestión social. La cuestión social, esto no vamos a ahondar en el tema, porque ustedes lo conocen de la historia del mundo, ¿verdad?, cuando el trabajo se contrataba, como decíamos hoy, por retribuciones muy bajas, en condiciones de inseguridad muchas veces o insalubres, y sobre todo durante muchas horas. O sea, el trabajo se cumplía 12, 14, 16 horas al día sin ningún tipo de descanso, y además también trabajaban los niños, trabajaban también los menores de edad, porque en aquel momento no había como hoy normas que protegían a los menores en cuanto al trabajo, o que prohibían directamente el trabajo, o que establecían una edad mínima para el trabajo. Entonces ahí se dieron condiciones de explotación por esa desigualdad que surgía en la negociación entre los trabajadores y la empresa contratante. Entonces, ahí los autores lo que explican es que se dan las condiciones para que surja la necesidad de una intervención del Estado. ¿Por qué? Porque, como dice ahí la placa, en la usina, en el taller, sobre todo esto pasa en la fábrica, por supuesto que esto es trasladable también al trabajo en el campo, por supuesto que esto también es trasladable al trabajo en una oficina, o en cualquier otra actividad que no sea un taller, o sea, una industria, una fábrica, digamos así, una usina. Pero obviamente las peores condiciones de trabajo en Inglaterra, en Alemania, en Italia, o sea, en los países que en ese momento estaban evolucionando hacia una sociedad capitalista. Recuerden que el capitalismo nació básicamente en Inglaterra, en Francia, en Italia, en Alemania, en aquel momento. Después esto se extrapola o se extiende a todas partes del mundo, este régimen de producción o este régimen de relación entre el capital y el trabajo. Este régimen decía que nació en Europa hacia fines del siglo XIX, y sumado esto a el comienzo de la utilización de la tecnología, es decir, de las máquinas. Recuerden que las máquinas empiezan, por un lado, a sustituir en parte el trabajo de los hombres, pero también hacen que ese trabajo en la usina se desarrolle, como decíamos hoy, durante muchas horas en el día, y muchas veces también en condiciones peligrosas en cuanto a la utilización de la máquina, o en cuanto a la utilización de las sustancias o los productos o la materia prima que se utiliza para las máquinas. Entonces eso generaba cantidad de muertes en las fábricas, cantidad de heridos, por el tipo de tarea riesgosa que se cumplía. Y bueno, en aquel momento no había ninguna regulación de las que hoy ya conocemos en cuanto a protección de seguridad y higiene, en cuanto a protección de horas de trabajo, en cuanto a protección de salarios, etcétera, etcétera. Entonces, por un lado, esa condición, digamos así, de explotación, o esa condición de malas condiciones de trabajo, aunadas a que muchas personas estaban en la misma situación dentro de una usina, dentro de una fábrica, bueno, generó entonces una reacción de parte de los trabajadores. Reacción de parte de los trabajadores que, como vamos a ver después, por un lado implicó ir creando sociedades de resistencia, lo que hoy llamaríamos gremios, para protestar por esas condiciones, pero por otro lado también aparecen ideas reformistas, como después vamos a ver, para tratar de superar esa situación. Entonces, ahí, como dicen los autores, se dan los dos presupuestos para que aparezca la intervención del Estado, ¿verdad? Por un lado, una gran cantidad de personas, sobre todo en las ciudades trabajando dentro de las fábricas, de los talleres, y por otro lado, las malas condiciones de empleo que hacían necesario entonces que se buscara una protección o digamos, una solución a esa que se llamó la cuestión social o la cuestión obrera. Dicen entonces los autores, sobre todo europeos, que fue en Europa cuando la Revolución Liberal Francesa, esa que estableció la libertad de trabajo, la libertad de contratación, y que creó un mercado de trabajo, o sea, personas que acudían, ¿verdad?, a las fábricas o a los lugares donde empresarios buscaban trabajadores, y los empleadores, negociaban libremente el precio del trabajo. Se crearon entonces las condiciones para que, por un lado, desde algunos sectores políticos y también
de parte de los trabajadores, se buscaran soluciones para esa llamada cuestión social. Hay en el libro de Barbagelata, que yo les mencionaba en el tomo 1, volumen 1, se comenta por parte de Barbagelata, por ejemplo, un informe que ustedes seguramente ahí deben poder ver, un informe que menciona Barbagelata, donde un médico, estamos hablando del siglo XVIII, él analizó justamente la situación de trabajo de los niños, la situación de trabajo de los niños. Esto es un informe que se hizo en Inglaterra. Estamos hablando de fines del siglo XIX, de fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX. O sea, ubiquémonos en el comienzo de la Revolución Industrial, ubiquémonos en el siglo XIX. Entonces, un médico lo que hizo fue una investigación sobre cuáles eran las condiciones de trabajo de los niños. Y ahí justamente lo que hace este médico es analizar en una fábrica en Inglaterra cuáles eran esas condiciones de empleo, consultando o entrevistando a la familia. Y fíjense ustedes las preguntas y las respuestas. Le preguntaba a la familia, ¿a qué hora van las niñas a la fábrica? La respuesta, durante 6 semanas han ido a las 3 de la mañana y han terminado a las 10 de la noche. O sea, que usted la cuenta de cuántas horas trabajaron esas niñas. ¿De qué descansos disponían para descansar o comer durante esas 19 horas de trabajo? 1/4 de hora para el desayuno, media hora para comer y 1/4 de hora para beber. Todo eso dentro de todas esas horas de trabajo. ¿Tiene usted grandes dificultades para despertar a sus hijas para ir a trabajar? La respuesta de la familia fue sí. Al principio debíamos zarandearlas, o sea, moverlas para despertarlas, después ponerlas de pie y vestirlas antes de mandarlas a trabajar. Le preguntó el médico, ¿y cuántas horas duermen? La respuesta de la familia, de los padres, no podemos acostarlas antes de las 11 de la noche porque hay que darles algo de comer. Entonces, mi mujer tenía la costumbre de velarlas toda la noche por miedo a no despertarlas a tiempo. ¿Y a qué hora tenían ustedes la costumbre de despertarlas? En general, mi mujer y yo nos levantábamos a las 2 de la mañana para vestirlas. De modo que no dormían más de 4 horas, apenas 4 horas. ¿Y cuánto tiempo duró eso? Cerca de 6 semanas. Y más adelante señala el médico y la familia, le preguntan, ¿estaban cansadas las niñas por este modo de vida? Sí, claro, mucho. Más de una vez se durmieron con la boca llena. Había que zarandearlas para que comieran. Le pregunta al médico, ¿sus hijas han sufrido accidentes? Respuesta de la familia, sí. Mi hija mayor, la primera vez que fue a trabajar, se pilló el dedo de un engranaje a la altura de la articulación y permaneció 5 semanas en el hospital de Leeds. ¿Se le pagó salario durante ese tiempo? No. Dejaron de pagarles desde que se produjo el accidente. Claro, en aquel momento no estaba el Banco de Seguros o el Banco de Previsión Social. Estas son construcciones mucho más modernas. ¿Han pegado a sus hijas? Sí, a las 2 les pegaron en la fábrica, ¿verdad? ¿Cuál era su salario normal por semana de trabajo? 3 chelines a la semana por cada una de ellas. Y cuando hacían horas extras, 3 chelines y 7 peniques y medio. Y bueno, así continúa después este médico haciendo una investigación y concluye justamente que en ese momento las condiciones de trabajo y de empleo también de los niños, de las niñas, eran muy malas. Entonces, claro, eso que se llamó la cuestión social dio lugar a que el Estado tuviese que intervenir, a que el Estado tuviese que tratar de buscar alguna solución para que mejorasen esas condiciones de empleo. Y bueno, la solución que se encontró en el siglo XIX fue que el Estado, a través de la ley, comenzase a intervenir para fijar las condiciones en las cuales el empleador puede contratar el trabajo. Entonces ahí comenzó la legislación laboral. En un primer momento, la preocupación, y eso sucedió así en casi todos los países del mundo, fue para establecer algunas normas en materia de seguridad e higiene. En casi todas partes del mundo, las primeras normas se referían a establecer el deber del empresario a buscar mecanismos o adoptar medidas para prevenir los accidentes de trabajo. Entonces, por ejemplo, que, como veían recién, las máquinas tuviesen protección para que no dañasen a los trabajadores, o a la prohibición de cierto tipo de sustancias que utilizaban en las fábricas.
Y así después empiezan a establecerse una cantidad de medidas de responsabilidad del empresario frente a para la seguridad de la operación, o sea, para la seguridad del trabajador en la ejecución del trabajo. Y después, como ustedes se pueden imaginar, las primeras normas laborales se dirigieron sobre todo a establecer un acortamiento de la jornada, una reducción de la cantidad de horas de trabajo y en un segundo momento a establecer la limitación del tiempo de trabajo, no en el día, sino en la semana, o sea, a consagrar el descanso semanal, y después, posteriormente, a establecer muchas veces normas sobre salarios mínimos, o sea, normas o mecanismos tratando de establecer cuáles eran los salarios que se debían pagar o los salarios mínimos que se debían pagar a los trabajadores. Bueno, a partir de ahí, el Estado, a través de la ley en sentido amplio, fue estableciendo entonces una limitación para la libertad de contratación. O sea, la historia del derecho laboral, a partir del siglo XIX en Europa, y esto después se traslada al resto del mundo, que ahora vamos a ver, es un mecanismo de intervención estatal para establecer limitaciones a la libertad de contratación. Es decir, al empresario le van a decir, usted puede contratar trabajadores, pero va a tener que respetar 8 horas de trabajo. Va a tener que respetar que un día libre va a tener a la semana que conceder a sus trabajadores. En que no va a poder contratar personas de menos de 15 años. En que va a tener que tener protecciones para las máquinas. En que tendrán que, por ejemplo, los trabajadores tener un salario de X suma como mínimo. Y así se van creando protecciones, o mejor dicho, limitaciones para el empleador que a su vez constituyen derechos y protecciones para los trabajadores. Y todo esto es sobre la base de la idea de que la libertad de contratación generó en los hechos una desigualdad en la concertación de las condiciones de empleo. Y esto basado en la idea de que empíricamente, y esto sucedió en todos los países, las condiciones de trabajo eran más favorables para el empleador que para el trabajador, porque, como dijimos al inicio, generalmente en el mercado de trabajo, los puestos de trabajo son menos que los trabajadores que hay disponibles. Es decir, hay más personas buscando de trabajo que los puestos que se ofrecen para ocupar. Y eso hace que, por lo tanto, es un tema material, un tema económico, que el empleador, por lo tanto, tenga mayor potestad o mayor poder de negociación en esa negociación individual con el trabajador. Creo que hay algunos de ustedes que está levantando la mano. Sí, yo, pero no quería interrumpirlo. Es que yo tengo el tomo 1 de Barbagelata acá y estaba buscando esa investigación, pero no la encuentro. Es que yo dije en el tomo 1 y me equivoqué. En realidad, esto no está en el tomo 1, esto está en un libro que se llama Evolución del pensamiento yuslaboralista, en otro libro de Barbagelata. Este capítulo está subido en la página EVA. Pero está bien tu aclaración. Barbagelata trata de la historia, pero específicamente esa fotocopia que yo le mostré, que está subida en la página EVA, es de un libro que se llama Evolución del pensamiento yuslaboralista, que es de Barbagelata. Gracias por la aclaración. Manuel, adelante. No, sí, y todo fue evolucionando, obviamente, por el tema el tema de los descansos y los jornales para trabajar, días de trabajar y demás. Digo, en 1866 recién fue en Estados Unidos la ley de las 8 horas, la ley de Inglesol, en el 66, y acá en Uruguay recién en 1915 se implantó la ley 5.350 de las 8 horas. Digo, por más que en 1905 Luis Alberto Herrera y Carlos Rolo había propuesto un proyecto en realidad que era de 9 horas, que después no quedó, ¿verdad? De acuerdo, sí, perfecto. Es exactamente como dice el compañero, como dice Manuel Pereira. En Europa, entonces, cuando decimos Europa, acá tenemos que hacer una aclaración. No nos estamos refiriendo a El metro de la te fuimos a robar. Obviamente no nos estamos refiriendo a toda Europa, sino específicamente, como ustedes saben, a los países centrales de Europa donde nació el derecho laboral, donde nació el capitalismo. O sea, piensen más que nada, como decíamos hoy, en Inglaterra, ¿verdad? Y en Francia, en Alemania
y en Italia. Básicamente en esos países es donde surge la primera legislación, que eso después se exporta a todo el resto de Europa y del mundo, ¿verdad? No hay país del mundo donde posteriormente, con el paso de los años, se fue generando una legislación con un sentido protector para tratar de evitar esas desigualdades a las que hacíamos mención hace unos momentos. Entonces, vamos a ver ahora muy brevemente la historia en Uruguay. En Uruguay la historia comenzó un poco más tarde, porque lógicamente la cuestión social, o sea, esas dificultades que estamos mencionando, en nuestro país surgieron un poco más tarde por la simple razón de que la tecnología la revolución industrial comenzó un poco más tarde y porque obviamente el desarrollo económico era diferente en nuestro país que en el resto de los países. En Uruguay la cuestión, como dice Barragelata, si bien a comienzos del siglo XX, a comienzos del siglo XX, o sea, fines del siglo XIX, ya estaba instalado esa problemática en los saladeros, en algunas talleres de vestimenta o talleres textiles, o sea, ya estaba planteado el problema de muchas horas de trabajo, de bajas remuneraciones, de que no habían descansos, evidente en las imprentas, o sea, había algunos sectores de actividad incipientes de la industria, donde a fines del siglo XIX ya está planteada esta cuestión. En realidad es a comienzos del siglo XX cuando la preocupación se hace mucho mayor y cuando entonces aparecen ideas en los partidos políticos, en la doctrina, aparecen en la iglesia, bueno, aparecen desde distintos sectores de la sociedad ideas tratando de impulsar una intervención del Estado para tratar de resolver esta problemática que estábamos mencionando. Entonces, como muy bien dice el compañero Manuel, el derecho laboral nace en nuestro país, el mojón de nuestro país se podría decir que es en el año 1914 con la aprobación de la ley 5032 sobre prevención de accidentes de trabajo. La primera ley laboral, vamos a decir así, en nuestro país, es la ley 5032 sobre prevención de accidentes de trabajo. Es una ley que establece, del año 1914, que establece que el empleador se hace responsable por los accidentes de trabajo y le ordena al empleador que adopte las medidas para garantizar la seguridad de los trabajadores durante las operaciones, o sea, durante, ¿verdad?, el cumplimiento del trabajo. Esta es la primera ley que tiene una relación directa con el empleo y que establece una obligación, un mandato para el empresario. Pero todos mencionan como que la ley más importante es la que mencionaba Manuel, que es la ley 5.350 que establece dos cosas. La ley 5.350 establece, que es del año 1915, establece por un lado, la limitación de la cantidad de horas de trabajo en el día, es decir, las 8 horas. Y por otro lado crea un cuerpo de inspectores, lo que hoy sería la inspección del trabajo, o sea, ahí crea el cuerpo de inspectores para fiscalizar el cumplimiento de esa ley. Ya esta ley crea entonces las famosas 8 horas, es decir, que el trabajador tiene derecho a trabajar no más de 8 horas, o sea, que haya una limitación de trabajo a 8 horas diarias, aunque ahí la ley se habilita a que en algunos casos excepcionales se pueda trabajar más de 8 horas, eso ustedes lo van a ver cuando vean Laboral 2, pero lo que dice entonces es que todo trabajador de la actividad privada tendrá derecho a una limitación de la jornada de 8 horas, a que se fijen pausas, descansos durante esas 8 horas, lo cual debe ser reglamentado por la autoridad, le hace, en aquel momento era el Ministerio de Industria, hoy el Ministerio de Trabajo, y además, o sea, ahí lo que está diciendo es que durante las 8 horas también tiene que haber alguna pausa, como veían hoy en esa entrevista del médico a la familia, a que haya una pausa para el té, para el café, para almorzar, o sea, una pausa durante la jornada, lo que hoy llamamos descansos intermedios, para reponer energías, y después también establece, como decíamos, un cuerpo inspectivo para fiscalizar y sancionar en caso que los empresarios, ¿verdad?, no cumpliesen con esa norma en nuestro país. Barragelata, ahora sí en el libro, en el tomo 1, volumen 1, hace una periodización, una división, que es la que vamos a seguir ahora, cronológica de diversos periodos de evolución del derecho laboral en Uruguay. El primer periodo, él le llama el periodo fundador. Esto, no sé ahora cuántos hay conectados, hay 185. Yo le diría que esto lo subrayenlo con flujo, porque esta es la parte más importante de la evolución histórica, en la que generalmente hay preguntas. O sea, en general pueden haber preguntas de otro periodo, pero en este seguro que van a haber preguntas, ¿verdad? Cuando vean el primer parcial, de la parte del desarrollo histórico de Uruguay, esta es la parte más importante porque fue el periodo, lo que Barragelata llama el periodo fundacional. O sea, acá es cuando
se lanza la legislación laboral en nuestro país, cuando nace el derecho laboral en nuestro país, y Barbagelata señala que en este periodo que él ubica de 1914 a 1933, o sea, durante 20 años, en ese periodo de 20 años, Barbagelata dice, bueno, ahí es cuando se funda el derecho laboral, y acá una aclaración, por supuesto que no hay una ley que dice fúndase el derecho laboral, no hay una ley que dice apruébese el derecho laboral, o surge a partir del derecho laboral. Realmente el derecho laboral se va a ir creciendo una vez que haya una masa crítica de normas, una masa crítica de disposiciones que intervengan en esa relación de empleo, y que a su vez surja, como veíamos hoy, una intervención del Estado a través de los inspectores, y después va apareciendo, por supuesto, una doctrina, una jurisprudencia. Recuerden que la cátedra se crea en 1925, ¿verdad? 1923, 1925. Ahí se crea la cátedra, o sea que fíjense ustedes que las normas empiezan a sancionarse en el año 14, el año 15, y la cátedra se crea, o sea, el estudio científico de esas normas viene 10 años después. ¿Por qué? Porque, bueno, había una necesidad de estudiar el fenómeno del trabajo, el fenómeno del empleo, y las normas que empezaban a regular esa relación de trabajo. Entonces, dice Barbagelata que en este periodo de 20 años aparecen normas de, por un lado, lo que él le llama la reglamentación general del trabajo, que son la ley 5.350 de 8 horas, y la ley 7.318 del año 20, 7.318 del año 20, que consagra el derecho al descanso semanal, a un día de descanso a la semana. Entonces ahí tenemos una ley que dice no se puede trabajar más de 8 horas, y otra ley que dice dentro de los 7 días de trabajo uno debe ser libre. Dentro de los 7 días de trabajo, entonces, ¿qué tenemos? Limitación de la jornada en el día y limitación del volumen de trabajo en la semana. O sea, en la semana tiene que otorgarse un día para que el trabajador consagre el descanso. Para que consagre el descanso y para que lo consagre, ¿verdad?, a sus relaciones familiares, al deporte, en fin, a lo que el trabajador quiera. También en este periodo, dice Barbagelata, aparecen algunas leyes especiales o reglamentaciones especiales. ¿Por qué especiales? Porque la primera es general, en el sentido de que se aplica a toda la actividad privada, tanto la ley de 8 horas como la ley de descanso, mientras que después aparecen algunas leyes que son para algunas ocupaciones o oficios en particular. Y él menciona la ley de la silla, que es una ley que está vigente hasta el día de hoy, que dice que en la medida de que el trabajo o la tarea o la función lo permita, la mujer debe trabajar sentada. Todos conocemos la ley de la silla. Lo que dice es que en la medida que la operación, que el trabajo, que la función, que la tarea lo permita, la mujer debe disponer de un asiento para cumplirlo. ¿Por qué digo esto? Bueno, uno de ustedes de repente me dice, bueno, no, es jugadora de fútbol profesional. Bueno, sí, obviamente la jugadora no se va a sentar en una silla. Pongo un ejemplo absurdo para que se den cuenta de lo que estamos diciendo. La idea que dice es, en la medida que la operación lo permita, la operación significa la función que cumple, debe trabajar sentada. Y lo mismo la ley de los telefonistas. Es una ley que, ahí explicaba Barbagelata, que por primera vez el Parlamento intervino fijando el sueldo, el salario mínimo que podía cobrar las telefonistas. Hay un conflicto, una desavenencia ahí entre las telefonistas y lo que sería Antel, digamos así. Y bueno, ahí se saldó eso con una ley que dijo, bueno, el sueldo de la telefonista es tal. Ustedes se pueden imaginar, hoy día ya en ninguna parte del mundo se fijan los salarios por ley, porque el Parlamento no puede dedicarse a esa función, sino que habría que aplicar una ley, sobre todo en los países que hay inflación, aplicar una ley cada tanto en tanto. Entonces, hoy tenemos otros mecanismos, pero vean ustedes la preocupación del legislador en aquella época, a comienzos del siglo XX. Y el Estado llegó a intervenir inclusive fijando el salario mínimo de las telefonistas, así como también otras condiciones de empleo de los telefonistas. También de ese periodo son las primeras leyes jubilatorias. Fíjense ustedes que ya también a comienzos del siglo aparecen leyes, ¿verdad?, de jubilación. Entonces ahí ya vemos que no solamente hay una preocupación por las condiciones de trabajo, o sea, por el trabajo, sino tratar de buscar algún mecanismo para cuando el trabajador, debido a su edad avanzada, no pueda seguir trabajando, bueno, que haya algún mecanismo social, algún mecanismo creado por la sociedad para tratar de ayudar a esa persona, colaborar con esa persona, para que cuando no tenga ingresos debido a su edad avanzada, bueno, tenga algún tipo de prestación, lo que conocemos como jubilaciones. Esto es entonces todo un grupo de normas que se aprueban en ese periodo, y Barbagelata en su libro señala que en ese periodo esas
leyes que acabamos de mencionar se caracterizan por 4 rasgos o por 4 puntos, digamos. El primero es lo que Barbagelata le llama en el libro la prioridad en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto de la prioridad en el tiempo? Bueno, lo que dice Barbagelata es que en Uruguay, en cierto modo, el legislador, estamos hablando de 1915, trató de anticiparse al problema social que se había generado, social, político, que se había generado en Europa, vuelvo otra vez a decir, Inglaterra, Alemania, Italia, Francia, básicamente, pero después esto fue todo el resto de Europa, y que en aquel momento había generado una gran eclosión social. Piensen ustedes que en Europa en el siglo XIX hubo varios estallidos sociales, o sea, revoluciones, inclusive guerras civiles, provocadas, entre otras cosas, por las malas condiciones de empleo de los trabajadores. ¿Recuerdan ustedes la Comuna de París de 1848, cuando los trabajadores se sublevaron y trataron entonces de establecer un derrocamiento del sistema político del momento, y bueno, protestando justamente por sus malas condiciones de empleo? Y bueno, y hubo guerras entre países que también tenían mucho que ver por esta cuestión social de las malas condiciones de trabajo. Entonces, dice Barbagelata que en nuestro país el Estado, el Parlamento, trató de anticiparse a ese problema, y en cierto modo, cuando en Uruguay todavía no era tan grave la cuestión social y política como era en Europa, se empezaron a sancionar leyes. Ahí Barbagelata lo que explica es que esto fue en gran parte una ideología política de José Valle Ordóñez, que había viajado por Europa antes de ser presidente, estamos hablando de 1905, y él había visto el problema en Europa, los estallidos sociales, las guerras, las malas condiciones de empleo, la llamada cuestión social, y había visto cómo, a su vez, a través de la ley, a través de la intervención parlamentaria, había empezado a mejorar la posición de los trabajadores, a través de justamente el acortamiento de la jornada que mencionaba Manuel, a través de leyes que prohibían el trabajo de los menores, a través de leyes que en aquel momento prohibían el trabajo de las mujeres. En aquel momento se entendía que había que proteger también a las mujeres, de una forma era prohibiéndoles el trabajo nocturno. Hoy eso está derogado, porque se consideraría como una ley discriminatoria hacia la mujer, pero bueno, en aquel momento los valores, los principios que había en la sociedad entendían que había que proteger a la mujer también frente al trabajo nocturno, prohibiendo el trabajo después de las 10 de la noche hasta las 8 de la mañana. Entonces, ese es el concepto de prioridad en el tiempo. En ese sentido, dice Barbagelata que, en cierto modo, cuando se empezaron a aprobar leyes, si bien ya habían algunas huelgas, si bien ya habían claramente esos problemas laborales para los trabajadores, de todas formas no tenían la magnitud que habían tenido en Europa. Entonces el legislador digamos así, se anticipó, en cierta forma, estableciendo leyes protectoras. Confianza en la ley. Confianza en la ley, dice Barbagelata, que significa una confianza en que la intervención del Estado va a solucionar el problema. Esa es un poco la idea que quiere transmitir de Barbagelata, en el sentido de que, bueno, esto podría ser resuelto de muchas maneras. Algunos dirán, seguramente acá, bueno, una solución es, se puede suprimir la revolución industrial o suprimir las relaciones de trabajo capitalista y crear un sistema anarquista o un sistema socialista o comunista, no sé, se pueden haber muchas fórmulas, pero bueno, dice Barbagelata, acá lo que había era una confianza política de la sociedad de aquel momento en que esa intervención del Estado, o sea, la ley, podía ser un mecanismo para solucionar ese conflicto social, conflicto laboral que surgía en aquel momento. Consideración del trabajador como socius. ¿Qué significa esto? Bueno, lo que dice Barbagelata es que estas leyes, sobre todo estas leyes de limitación de la jornada y de limitación del trabajo en la semana, en definitiva, lo que implicaron en los hechos, fue darle tiempo libre al trabajador, no solamente para estar con su familia y no solamente para hacer deporte o ir al estadio centenario. Recuerden, Uruguay, recuerden que ya estaba instalado el tema del fútbol en nuestro país. Recuerden que Uruguay fue campeón en 1924, 1928, después en 1930, o sea, ya el deporte era una cosa importante. Entonces, claro, dice Barbagelata, no solamente estas leyes, sobre todo el descanso semanal, permitía que el domingo pudiese ir al estadio, sino también que el trabajador pudiese participar de la vida civil, o sea, de la vida política. O sea, al consagrar tiempo libre, no era solamente para que pudiese estudiar, para que pudiese estar con su familia, para que pudiese dormir, sino también para que pudiese incorporarse a la vida social. Ustedes recuerden que la Constitución de 1830
establecía que eran muy pocas las personas que tenían la calidad de ciudadanos, entre ellos aquellos que tenían deudas, muchas veces eran los trabajadores, los peones del campo, etcétera, no votaban. Bueno, además de, por supuesto, también las mujeres. Entonces, dice Barbagelata, estas leyes, en definitiva, le van a ir dando la posibilidad de ser un socius, entendiendo como socius un ciudadano, que el trabajador pudiese dedicarse también a, en el tiempo libre, a las actividades civiles y políticas en nuestro país, o sea, formar parte de partidos políticos en nuestro país. De lo contrario, si trabajaba 14 horas por día y todos los días de la semana, no podía integrarse a la vida política del país, y eso también, dice Barbagelata, era una desventaja frente a la clase empresarial. Y por último, señala Barbagelata que de este periodo también es un rasgo importante, y esto a veces es difícil de entender, una oposición sindical a estas reformas de Valle. ¿Por qué dice Barbagelata que hay una oposición sindical? Bueno, porque en aquel momento, y lo vamos a ver después cuando veamos la historia del derecho de los sindicatos, en nuestro país los primeros sindicatos eran no solo, pero fundamentalmente de raíz de matriz ideológica anarquista. Y como ustedes saben, el anarquismo se opone a cualquier intervención del Estado en las relaciones de trabajo, en cualquier relación, pero también que la autoridad, o sea, no reconocen a una autoridad, no reconocen el Estado y entienden que estas cuestiones debían ser resueltas por los propios trabajadores. Entonces, en aquel momento el movimiento sindical, no todo, pero una parte del movimiento sindical, dije, Barbagelata lo explica en el libro, se oponían a las reformas de Valle, o sea, las reformas vallistas o las reformas del Estado, porque entendían que en definitiva esas leyes iban como que a apaciguar, digamos así, a los trabajadores, y el anarquismo tenía un proyecto político revolucionario, o sea, tratar no de buscar mejorar las condiciones de empleo, sino directamente suprimir la propiedad privada, suprimir, ¿verdad?, al trabajo. Federico, adelante. Yo leí que con... ¿Me escucha? ¿Se me escucha? Se escucha cortado, Federico. ¿Ahora me escucha? Sí, perfecto, ahora sí. Bien, sí. Leí que el movimiento anarquista consideraba que en realidad estas reformas eran para perpetuar el capitalismo y no para beneficiar a los trabajadores. Y en realidad lo que iba a lograrse, según ellos, era una paralización de los movimientos. Exactamente. Exactamente esto que dice el compañero, átenlo ustedes con lo que yo mencioné en la clase pasada, cuando recuerdan que yo en una placa dije, bueno, ¿qué funciones cumple el derecho laboral? Y ahí entre paréntesis, entre signos de interrogación, yo ponía la ambigüedad del derecho laboral. Justamente la ambigüedad del derecho laboral se refiere a eso, a algunos autores, ¿no? Se refiere justamente a que muchas veces algunos autores de un enfoque más que nada marxista dicen, bueno, el derecho laboral, por un lado, mejora las condiciones de empleo, pero por otro lado, mantiene el sistema de producción capitalista. Manuel Pereira. No, sí, parece algo un poco contraproducente, digamos, porque Valle justamente lo que logró fue justamente las 8 horas laborales, con 48 horas semanales, digamos, e inclusive lo que fue a menores de 18 años, justamente el tema de la regulación para los menores de edad, el tema del trabajo y demás, ¿no? Exactamente. Fue lo que implantó justamente Valle, más allá de otras cosas que hizo, como fue la creación del Banco República, justamente, y AFE y demás. Eso es otro tema. Exactamente, exactamente. Bien, pasamos entonces al segundo periodo que señala Barbagelata en su libro, que es lo que le llama el periodo de las dos guerras mundiales, que va del 34 al 49. Ahí Barbagelata le llama el periodo del desarrollo del derecho laboral, porque dice él que en ese periodo ¿verdad? de entreguerra, o sea, recuerdan que en el año 19 terminó la Primera Guerra Mundial, pero ya a fines de la década del 20 comienza a gestarse los elementos políticos, económicos, para que surja la Segunda Guerra Mundial. Y en este periodo, dice él, en nuestro país se siguen dictando normas de protección del trabajo. En primer lugar, hay que mencionar la Constitución. La Constitución de la República, en 1934,
la reforma del 34, incorpora por primera vez los derechos llamados hoy día sociales, entre los que hay que mencionar no solamente el derecho al trabajo, la limitación de la jornada y el derecho al descanso semanal, sino también hay que mencionar el derecho de huelga y el derecho de sindicación. El derecho de sindicación, o sea, la Constitución del año 1934, además de establecer la libertad de trabajo y la protección, algunos derechos individuales de protección, también estableció el derecho de huelga y el derecho de sindicación. Que esos artículos de la Constitución siguen vigentes hasta hoy día, o sea, las posteriores reformas que hubo en nuestro país mantuvieron esos derechos que se consagraron en el año 1934, dando lugar a lo que se llama un periodo de constitucionalización de los derechos laborales. Un periodo de constitucionalización de los derechos laborales que comenzó en el mundo en 1917 con la Constitución de México, de Querétaro. 2 años después, 1919, la Constitución de Weimar, en Alemania, y a partir entonces de 1917 y 1929, 1917 y 1919, México y en Alemania, el resto de los países del mundo progresivamente, y Uruguay lo hizo en el 1934, comenzaron a establecer derechos para los trabajadores en la Constitución y también derechos para los sindicatos. Entonces, primera cuestión, constitucionalización o incorporación de derechos en la Constitución. También de este periodo es la aprobación de varios convenios de la OIT. En 1919 se funda, como vamos a ver más adelante, la OIT, la Organización Internacional del Trabajo, del cual Uruguay es país fundador, miembro fundador. O sea, Uruguay estuvo presente en 1919 para suscribir, ¿verdad?, la constitución de la OIT y la creación, por lo tanto, la fundación de la Organización Internacional del Trabajo, que en 1919 se crea y ya empieza a aprobar convenios internacionales. Pero vamos a ver qué son los convenios internacionales. O sea, que son normas que regulan justamente las cuestiones del trabajo. Y Uruguay, muy rápidamente en este periodo, aprobaba varios convenios aprobados por la OIT. O sea, el Parlamento uruguayo ratifica, entre los que vale la pena destacar el convenio 1, que refiere a justamente la limitación de la jornada a las 8 horas en la industria. Después también un convenio sobre prohibición de trabajo forzoso, un convenio sobre descanso semanal. O sea, hay varios convenios internacionales de la OIT que atienden los grandes problemas laborales de aquella época, ¿verdad? Estamos hablando de 1920, 1930, y Uruguay rápidamente ratifica varios convenios de la OIT, el Parlamento, dando cuenta así de que, por lo tanto, Uruguay, el Parlamento y bueno, el sistema político en general, se interesaba entonces por tratar de incorporar en su legislación las normas internacionales, los compromisos internacionales para proteger el trabajo. Y también de ese periodo hay que mencionar algunas leyes fundamentales como son la Ley de Consejo de Salarios, que está vigente hasta el día de hoy con algunas modificaciones, que es del año 1943, o sea, la Ley 10.449, la Ley 10.449 sobre Consejo de Salarios que rige hasta el día de hoy, con algunas modificaciones, es de esa época. Esa misma ley, la Ley 10.449 de Consejo de Salarios, también es una ley que crea las asignaciones familiares. Esa ley, en esa parte de las asignaciones familiares, hoy está modificada porque fue sustituida por otra ley de la década del 80, y bueno, más recientemente han habido otras modificaciones, pero esa ley es muy importante porque recuerden ustedes que los consejos de salarios son órganos tripartitos, o sea, integrados por delegados del Estado, o sea, del gobierno, delegados de los sindicatos y delegados de las cámaras empresariales, que lo que hacen es reunirse de tanto en tanto, en general cada 2 años, pero bueno, esto lo determina el gobierno, de cuándo es que se van a reunir. Actualmente es el Consejo Superior Tripartito, pero bueno, en aquella época establecía que era el Poder Ejecutivo el que iba a establecer cuándo debían reunirse, y ese órgano tripartito lo que hacía era dictar una resolución llamada laudo o decisión que fijaba los salarios mínimos que debían pagar las empresas del sector privado. Esto no regía para el sector público, regía para el sector privado. En aquel momento la ley excluía a los rurales y al servicio doméstico. Ya era para toda la actividad privada, excluyendo los rurales y los domésticos, que más recientemente, hace unos 15 años atrás, una reforma incluyó también a los trabajadores domésticos y a los rurales. Entonces, bueno, esa ley que funcionaba para el sector privado establecía que periódicamente debían reunirse los consejos de salarios para fijar salarios mínimos y para fijar categorías laborales. Esa ley fue muy importante
nuestro país, porque, como explican los autores, como explica Barbagelata, no solamente mejoró el salario de los trabajadores, evidentemente, no solamente mejoró el poder adquisitivo de los trabajadores, sino que además esa ley tuvo como consecuencia que fortaleció al movimiento sindical, fortaleció a los sindicatos. Indirectamente la ley, si bien ese no era su propósito, el propósito era fijar salarios mínimos, ¿verdad?, de contratación, indirectamente al establecer que los trabajadores tenían que elegir representantes para integrar los consejos de salarios, los trabajadores tuvieron que reunirse, tuvieron que crear gremios, tuvieron que movilizarse, tuvieron que presionar, o sea, generó todo, digamos, una movilización colectiva, una movilización de los trabajadores y una creación de organizaciones sindicales para la defensa de los trabajadores. De este mismo periodo, también es otra ley muy importante, vigente hasta el día de hoy, que son las leyes de despido. En 1944, ¿verdad?, nuestro Parlamento aprobó tres leyes sobre despido. En 1944 se aprobaron 3 leyes de despido para, no prohibir, pero sí para, digamos, restringir, o la palabra sería desestimular, el despido. O sea, en Uruguay no hay una ley que prohíba el despido. Lo que establecen estas leyes es que el empleador que despide a un trabajador que es efectivo o permanente va a tener que pagarle una indemnización en función de la antigüedad de ese trabajador. Entonces, al tener que pagar una indemnización, una suma de dinero, por despedir a ese trabajador, en función de la antigüedad que tenga, actualmente la ley, ustedes lo van a ver en Laboral 2, establece que hay un tope de 6 unidades, o sea, de 6 sueldos, o de 6 salarios, o de 6 remuneraciones. En definitiva, eso funcionaba como un desestímulo para el empleador, porque dice, bueno, a ver, si me va a costar dinero tener que despedir, prefiero conservar el empleo. O sea, la idea es, por un lado, que el trabajador que quede desempleado tenga derecho a una remuneración, a una indemnización, para paliar, digamos así, los efectos de la privación del salario, lo que después se va a complementar con la ley de seguro de paro más adelante. Y por otro lado también es una forma de fomentar, como decíamos, la estabilidad laboral. Y también desde este periodo la primera ley sobre vacaciones anuales, que inicialmente lo estableció en 12 días, y bueno, una reforma posterior, como ustedes saben, lo va a fijar en 20 días por semana. Además de eso, en ese periodo también hay otras leyes importantes, como por ejemplo la ley de la industria de la construcción, 9.675, que establecía que los convenios colectivos que fijen salarios negociados por parte de la Liga de la Construcción, que era una cámara empresarial, iban a tener carácter obligatorio para todas las empresas constructoras. Entonces, ahí esa ley en realidad vino a solucionar una huelga en la industria de la construcción. Entonces, fíjese otra vez, una ley interviniendo en un conflicto, en este caso no de los telefonistas, sino de la industria de la construcción, una ley muy importante porque esta ley fue la primera ley que reconoció en Uruguay no solamente el derecho de huelga, porque indirectamente lo está reconociendo, sino también el derecho a negociar convenios colectivos, ¿verdad? O sea, fue la primera vez que, digamos así, una ley reconoce el fenómeno colectivo en nuestro país. Es una ley del año 1933. En definitiva, en este periodo, dice Barbagelata, este conjunto de leyes que acabo de mencionar mejoran la situación económica de los trabajadores, aumentan el salario real, estimulan la estabilidad del empleo, promovieron indirectamente, aunque al legislador no fuese ese propósito de esas leyes, la organización sindical, porque empiezan a multiplicarse, a crecer los sindicatos y a crecer el poder de los sindicatos en nuestro país, y en definitiva todas estas leyes terminan siendo una restricción o limitación de los poderes del empleador. El tercer periodo que menciona Barbagelata en su obra es lo que le llama los 20 años siguientes, que va del año 49 al año 69, donde dice Barbagelata que en este periodo, del 49 al 69, Uruguay sigue aprobando leyes que siguen creando, siguen edificando esa legislación laboral en nuestro país, y él ahí identifica, ¿verdad?, varias leyes que son, por un lado, leyes generales, o sea, que se aplican a toda la actividad privada, otras leyes que regulan o crean estatutos particulares, como ahora vamos a ver, lo que llaman estatutos profesionales, porque son leyes específicas para algunos oficios, para algunas ocupaciones o para algunos sectores de actividad. Hay una cantidad de leyes previsionales que siguen mejorando, ¿verdad?, la situación
de los ciudadanos, trabajadores o inactivos, o sea, jubilados, porque son leyes que extienden las jubilaciones o incorporan nuevas jubilaciones, pero también aparecen las leyes sobre seguro de enfermedad, aparecen las leyes sobre seguro de paro, o sea, aparecen leyes que tratan de ayudar a los trabajadores frente a una serie de riesgos sociales como los accidentes, la enfermedad, la maternidad, el desempleo y, por supuesto, las jubilaciones. De este periodo, Barbagelata señala o resalta, por ejemplo, la ley de aguinaldo. Muchos de ustedes deben trabajar y cobran aguinaldo. Bueno, el aguinaldo viene de esa época, la ley 12.840. También es de esa época, de la década del 50, la ley 12.590, que es una ley que es la que está actualmente vigente hasta el día de hoy, ¿verdad?, sobre licencia de actividad privada. Esta ley amplía, extiende la licencia a 20 días. Recuerden que yo había dicho, la primera ley era de 12 días, esta ley extiende, aumenta, ¿verdad?, aumenta la licencia a 20 días y esto está vigente hasta el día de hoy. Y también Uruguay ratifica en este periodo 2 convenios de la OIT sumamente importantes, probablemente los 2 convenios más importantes que tiene la OIT, que son el 87 y 98. Ahí márquenlo con flujo, porque estos 2 convenios, 87 y 98, son sobre protección sindical. Son sobre protección de la libertad sindical, sobre protección del derecho de asociación de los trabajadores, o sea, de la creación y funcionamiento de los gremios, y sobre negociación colectiva. Sobre negociación colectiva son 2 convenios claves, fundamentales, neurálgicos de la OIT, que Uruguay los ratifica, entonces los convierte en ley interna en Uruguay. Y bueno, y también es de ese periodo, como yo le mencionaba, una serie de estatutos profesionales. Hay, por ejemplo, el estatuto del viajante y vendedor de plaza, el estatuto del trabajador a domicilio, el estatuto de los trabajadores de montes, bosques y turberas. O sea, hay una cantidad de leyes que son específicas para algunos sectores de actividad y siempre con esa idea de generar una protección a favor del trabajador. Como tenemos pocos minutos y quiero tratar de terminar, voy a ser breve y por eso les pido disculpas a aquellos que no les puedo dar la palabra, pero no es que no la haya visto, sino que quiero terminar este tema en el día de hoy. Entonces quiero dejarles algunas pinceladas. El siguiente periodo es lo que Barbagelata llama de subordinación de lo social a lo económico, que va del 68 al 85. Es un periodo, dice Barbagelata, donde Uruguay sufre un estancamiento económico en gran parte de ese periodo. Uruguay sufre un periodo de inflación. Uruguay sufre un periodo en el cual, después de muchos años de bonanza económica, empieza a tener dificultades, donde también hay desempleo, o sea, donde aparecen una serie de problemas económicos y laborales que hacen que el país, por un lado, como ustedes conocen, en ese periodo sufrió una ruptura institucional, o sea, un golpe de Estado en el año 1973 que duró hasta el año 1985. O sea que por un lado hay una ruptura institucional. Y esa ruptura institucional implicó la prohibición de los derechos colectivos. O sea, hubo normas, leyes y decretos que prohibían crear sindicatos, que prohibían la huelga, que prohibían la negociación colectiva. Por otro lado, hubo una serie de cambios en la filosofía, dice Barbagelata, en la filosofía del Estado, en la filosofía normativa y también en la filosofía en cuanto a la política económica y en cuanto a los salarios. Entonces, dice Barbagelata, por ejemplo, en ese periodo se dejaron de convocar los consejos de salarios. Se dejaron de convocar los consejos de salarios, lo que generó que del 68 al 85 hubiese una pérdida importante del poder ejecutivo, del poder adquisitivo de los trabajadores. Entonces, dice Barbagelata, en este periodo tenemos una prohibición de los sindicatos, una prohibición de la huelga, una fijación de salarios por decreto, ya no por consejo de salarios, lo que generó que, como hay alta inflación y los aumentos eran inferiores a la inflación, hubiese una pérdida de poder del poder adquisitivo. Y además, dice Barbagelata, en este periodo se genera, y de manera contradictoria con esto que acabo de mencionar, que era, todo esto que acabo de mencionar era, digamos así, peyorativo o negativo para los trabajadores. Por otro lado, dice, los militares aprobaron algunas normas que establecían algunas tutelas para los trabajadores. O sea, por un lado, prohibía el fenómeno colectivo, pero por otro lado, establecía algunas normas que en algunos casos tutelaban al trabajador y en otros casos flexibilizaban o desregulaban o precarizaban la relación de empleo. O sea,
dijo Barbagelata, en este periodo se aprobaron normas que tuvieron que a veces eran contradictorias. Por un lado, algunas leyes desregulaban, un ejemplo que da Barbagelata es una ley que se aprobó en ese periodo que estableció la caducidad de créditos laborales, que establecía que el trabajador que no reclamaba deudas laborales caducaban al año. Entonces, bueno, si uno estaba trabajando y le debían salarios, horas extras, etc., bueno, al año ya no lo podía reclamar más. Entonces, eso es una ley muy leonina, digamos así, muy perjudicial para los trabajadores. Pero por otro lado, dice Barbagelata, por ejemplo, hubo otras normas de tipo protector, como por ejemplo, en ese periodo se mejoraron las asignaciones familiares, se extendieron los seguros de paro, se establecieron y se extendió el seguro de enfermedad, o sea que había normas que eran protectoras por un lado y otras normas que eran desprotectoras por el otro. Llegando al final de la historia, 1985 se reinstitucionaliza el país, como ustedes saben, hay elecciones, en el momento Julio María Sanguinetti, el Partido Colorado gana las elecciones, entonces, por un lado, se derogan todas las leyes represivas del movimiento sindical, resurge el movimiento sindical, se oficializa, se permite el funcionamiento del derecho de los sindicatos y, por supuesto, la negociación colectiva, la huelga, se reinstitucionalizan los consejos de salarios, y eso implica que otra vez entonces los salarios pasan a ser fijados por los consejos de salarios, y los salarios mínimos me refiero, y a su vez también eso generó que los consejos de salarios no solamente dictaran en ese periodo salarios mínimos, sino también una cantidad de beneficios. De esa época hay una cantidad de decretos que establecieron, por ejemplo, primas por antigüedad, primas por nocturnidad, presentismos, en fin, una serie de beneficios o prestaciones a favor de los trabajadores. También se sancionaron algunas leyes importantes, como ahora vamos a ver, y algunos convenios de la OIT. Entre las leyes importantes de este periodo de reinstitucionalización del país, hay que mencionar la ley de las extras, que está vigente hasta el día de hoy, pero que establece que a alguien que trabaja más de 8 horas, hay que pagarle, o sea, de la 9ª hora en adelante hay que pagarle el doble. Ustedes saben, en lugar de hora simple, hay que pagarle el doble. Una ley de igualdad de trato entre hombres y mujeres en el empleo, la ley de salario vacacional, muchos de ustedes trabajan, cobran salario vacacional, es una ley del año 1989, se extiende, se profundiza, se complementa, se moderniza la ley de accidentes de trabajo. Entonces, en este periodo tenemos una cantidad de normas muy, muy importantes que, en definitiva, hacen que en el periodo de 1985 a 1990, digamos así, hay un relanzamiento, un resurgimiento de la filosofía protectora del derecho laboral. Digamos como que, desde 1914, para sintetizar, de 1914 hasta el golpe de Estado, 1973, como que el derecho laboral tenía claramente un sentido tuitivo, protector y progresivo, en el sentido de que cada vez se iban sumando, aumentando las tutelas a favor de los trabajadores. Como que después del 73 al 85 ahí hay un impasse, donde hay una serie de prohibiciones, una serie de, digamos, de retrocesos en materia laboral, y esto vuelve a tener un sentido protector, garantista, o digamos así, favorable a los trabajadores, desde el año 85 hasta el año 1990. El próximo periodo, dice Barbagelata, es lo que le llama el periodo de la flexibilidad laboral, que va aproximadamente del año 91 al año 2004. En este periodo, dice Barbagelata, que dura aproximadamente unos 15 años, en el mundo, dice Barbagelata, hay una serie de fenómenos importantes. No los voy acá a analizar en profundidad. Simplemente recuerden que ahí es la caída de la Unión Soviética, lo que se llama la caída del muro de Berlín, el auge de la globalización, la liberalización del comercio, y la aplicación de los países europeos, o de muchos países europeos, pero también en general de los países latinoamericanos, de lo que se llamó la flexibilidad y desregulación laboral. Es decir, lo que sucedió en el mundo en ese periodo es que una vez que desapareció la Unión Soviética, se integró la Unión Soviética, hubo una profundización del sistema capitalista, un auge de lo que se llamó en aquel momento la doctrina neoliberal, y por lo tanto, vamos a decir así, para que se entienda y poner alguna etiqueta y se entienda más fácilmente, un mayor poder del sector empresarial en relación al poder sindical en el mundo, y por lo tanto aquellas normas protectoras se empezaron a desregular o flexibilizar en muchos países del mundo. En Uruguay, dice Barbagelata, esta cuestión, si bien no se dio, esta flexibilidad, si bien no se dio con
la intensidad que se dio en otros países, como por ejemplo en Argentina, en Chile, en Colombia, en Perú, por mencionar algunos países de la región, o en España, en Italia, en Francia, etcétera, en algunos países europeos, o en Holanda, Bélgica, donde hubo una flexibilización importante, entendiendo por flexibilización una, vamos a decir así, aumento de la libertad del empleador para poder negociar con los trabajadores las condiciones de empleo, es decir, una relativización o amortiguación de aquellas limitaciones que habían para el empresario, con la idea de dar más libertad a la empresa para fijar los salarios y de esa manera tratar de disminuir los costos de las empresas para que fueran más competitivas, estoy sintetizando mucho la cuestión. Bueno, dice Barbagelata, en cierto modo, en nuestro país, también en este periodo, aparece entonces una cierta flexibilización. Y ahí Barbagelata dice que en este periodo Uruguay dictó algunas normas que tenían un sentido flexibilizador o un sentido, vamos a decir así, más favorable al sector empresarial que al sector sindical y a los trabajadores, como por ejemplo una ley de reforma de la Seguridad Social del año 1995, la ley 16.713, que estableció un artículo 178 que promovía en cierta forma una huida del derecho laboral al fomentar que las empresas pudiesen contratar el trabajo bajo la forma de empresa unipersonal. Eso lo vamos a explicar más adelante, pero en cierta forma, y para tratar de abreviar mucho la cuestión, implicaba que las empresas tenían, vamos a decir así, ciertos incentivos o facilidades para poder contratar el trabajo bajo la forma de arrendamiento de obra y servicio y no bajo contrato de trabajo. Y esto obviamente generaba un costo menor para las empresas. Entonces, dice Barbagelata, algunas leyes en ese periodo hicieron que muchos trabajadores que realmente eran empleados dependientes pasaran a ser contratados como pseudo empresarios. También dice Barbagelata que en ese periodo hubo una ley muy importante, que fue el artículo 29 de la ley de inversiones, de la ley 16.906, que acortó el periodo de prescripción laboral. Durante la época del 85, ahora no me acuerdo bien, 85-86, había una ley que había cambiado la prescripción y había establecido que se podían reclamar créditos durante 10 años. Uno podía decir, bueno, hoy, 2022, reclamo para atrás deudas que la empresa me debe hasta 10 años. O sea, podía reclamar del 22 hasta el 2012. Eso, evidentemente, era un periodo muy extenso y que hacía que de repente habían juicios muy voluminosos, ¿verdad? Juicios, se podían reclamar cosas muy antiguas. Entonces, lo que hizo el legislador en el año 1996 es acortar la prescripción diciendo, bueno, el trabajador tiene que reclamar no más de 2 años para atrás. En definitiva, en ese periodo, y con esto vamos culminando, del 91 al 2004, dice Barbagelata, lo que hubo fue, siguiendo un poco el modelo europeo, el modelo argentino, de flexibilidad, algunas medidas adoptadas por el Estado, que por un lado frenaron las normas, o sea, no hubo tantas normas, o mejor dicho, no hubo más normas de crear nuevas protecciones, nuevos beneficios, nuevos derechos para los trabajadores, y a la inversa, hubo algunas normas que flexibilizaron, desregularon o, vamos a decir, precarizaron el empleo en nuestro país. Y ahí llegamos al periodo final, que es el periodo del 2005 al 2019, donde ahí, como ustedes saben, cuando la izquierda gana en el año 2004 las elecciones, el Frente Amplio asume el gobierno en el año 2005, hasta el año 2019 aplica un programa que claramente implica un retorno a las garantías y los, digamos, tutelas o esa filosofía protectora proteccionista que tenía el derecho laboral anteriormente, dando lugar a lo que algunos autores le llamaron otra vez un modelo garantista del derecho laboral que va desde el año 2005 al año 2019. En ese periodo hay claramente un fortalecimiento del actor sindical, como todos conocemos, ¿verdad? O sea, hay claramente un crecimiento de la cantidad de sindicatos, pero también de la cantidad de afiliación, o sea, de la tasa de afiliación, un fortalecimiento del poder muy importante de los sindicatos y una cantidad de normas
que se aplican, que se aprueban en este periodo, entre las que se pueden señalar la ley de protección del fuero sindical, o sea, la ley de protección de la estabilidad en el empleo de los sindicalistas, leyes sobre tercerización, leyes sobre protección del trabajo doméstico, extensión del seguro de paro, profundización del seguro de paro, la limitación de las 8 horas de trabajo en el sector rural, negociación colectiva en el sector privado y en el sector público, una ley de proceso laboral que lo que hace es abreviar los plazos para acortar los procesos laborales, por mencionar solamente algunas de las tantas leyes que se dictaron en estos últimos 15 años, que eran todas leyes de claro signo tuitivo. Entonces, digamos así, para terminar la clase de hoy, como que en este periodo que menciona el autor, hasta el año, bueno, el libro de Barajelata obviamente no alcanza este periodo. El libro de Barajelata termina en su exposición en el año, ¿verdad? 2005. Pero todos conocemos entonces que del año 2005 hasta el año 2019 se dio un relanzamiento de esa filosofía tuitiva protectora del derecho laboral. Esto es en muy apretada síntesis lo que ocurrió en nuestro país con la legislación laboral. Para finalizar, me interesaría sí que ustedes se queden con la idea de que en general, esto no es exactamente matemático, pero en general, el derecho laboral se va moviendo en Uruguay y en el mundo, en, digamos, ciertos vaivenes que tienen mucho que ver, con estadios económicos que tiene cada uno de los países, con la evolución económica de los países. Por simplificar mucho la cosa, esto no crean que es matemáticamente así, pero se parece. En general, en los periodos en los que hay crecimiento económico, los países, bonanza, digamos así, en general el derecho laboral como que tiende a establecer mayores protecciones, y los trabajadores ganan más, tienen mayor poder adquisitivo, los sindicatos se fortalecen, etcétera, etcétera. Cuando hay crisis económica, o cuando hay recesión económica, cuando hay inflación, cuando hay dificultades económicas y de empleo, en un sentido amplio, como que en general, ¿verdad?, se buscan en general soluciones que muchas veces hacen que se acorten tutelas, se reduzcan tutelas, y en general los sindicatos pierden poder de negociación y de presión frente a los empresarios y frente al Estado. Esto para sintetizar mucho y entender entonces, en cierto modo, que estos vaivenes que tiene la legislación, en cierto modo acompasan, ¿verdad?, lo que sucede en la economía, lo que sucede en la ideología, lo que sucede con la política, lo que sucede con los cambios culturales, religiosos, etcétera, etcétera, que hay en Uruguay y hay en el mundo. De esta forma, entonces, concluimos esta breve historia que no pretende más que simplemente darles a ustedes una noticia de cómo se fue conformando el derecho laboral, y ahora sí termino diciendo que, como parece bastante obvio, en nuestro país la presencia del Estado es fundamental, ya sea a través de la actuación legislativa, o sea, de la aprobación de normas, que obviamente son las leyes las que conforman el núcleo central del derecho laboral, pero también la actuación del Estado a través del Ministerio de Trabajo con su actuación administrativa, el Ministerio de Trabajo con la supervisión, con la fiscalización, con la inspección del trabajo, y también otros organismos como el Banco de Previsión Social, el Banco de Seguro de Estado, que después vamos a ver que en definitiva todos ellos coadyuvan en ir generando un modelo de derecho laboral y un modelo de previsión social que en grandes líneas, en grandes rasgos, lo que tienen es al hombre que trabaja como centro para tratar de establecer tutelas para protegerlo mientras trabaja y protegerlo cuando no trabaja porque está enfermo, se accidenta, tiene que jubilarse, etcétera, etcétera. ¿Preguntas, intervenciones en los 2 minutos que nos quedan? Una consulta, profe. ¿Qué es la CIT? El CIT es Convenio Internacional del Trabajo. Convenio es la abreviatura de Convenio Internacional del Trabajo, que como vamos a ver después, eso lo va a explicar Cecilia Ituño, son normas dictadas, elaboradas por la OIT, Convenio Internacional del Trabajo. Ustedes siempre lo van a haber citado con la abreviatura CIT, Convenio Internacional del Trabajo. Adrián. Gracias.
Gracias, Adrián, por la reflexión. Obviamente, no es una reflexión, digamos, dentro del derecho laboral, sino es una reflexión política o ideológica o filosófica más compleja que obviamente excede la clase, pero muy importante igual la reflexión. ¿Alguien más quiere decir algo? De lo contrario, como son las 20:53, como todos saben, el lunes no hay clase, nos volvemos a reencontrar el miércoles, que el miércoles vamos a ver los caracteres del derecho del trabajo, eso lo tienen que leer en el tomo 1, volumen 1 de PLA, y los particularismos del derecho del trabajo, que eso lo leen en Barbagelata. O sea, la próxima clase vamos a hacer un mix del tomo 1 de PLA y del tomo 1 de Barbagelata, porque vamos a ver los caracteres, por un lado, del derecho laboral, y los particularismos del derecho laboral. Son dos enfoques sobre características o rasgos de la disciplina que van a explicar, que lo va a explicar Alicia Martínez. Así que bueno, buen fin de semana para todos y nos reencontramos el miércoles. O el lunes. Gracias, profesor, excelente. Chau, chau. Gracias, chau. Gracias.